Buenas tardes, mi nombre es Génesis Arguedas y soy estudiante de orientación. Les damos la bienvenida a este foro Me gradué, ¿ahora qué? Donde vamos a conversar durante una hora con profesionales afines a nuestras futuras carreras sobre una etapa que suscita muchas expectativas, dejar de ser estudiantes universitarios y empezar a trabajar. Muy buenas tardes, mi nombre es Taylor Valladares, soy estudiante de la enseñanza de los estudios sociales y esta es una actividad del curso de comunicación básicas para otras carreras de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Queremos dialogar con profesionales que ya dieron ese paso de la universidad al mundo laboral y ver qué consejos nos puede dar y qué dudas nos pueden solucionar. Buenas tardes, soy Joydel Valverde Jackson y soy estudiante de Ciencia del Movimiento Humano. Muchas veces solo pensamos en el título universitario, sin reflexionar nada. ¿Qué viene después? Buenas tardes. Luego de la U, debemos continuar creciendo, adquiriendo experiencia y construyendo nuestra identidad profesional. Le saluda David Ocampo, estudiante de filosofía. Buenas tardes, soy Saúl Vallecillo y quiero estudiar publicidad. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos para dialogar con nosotros. Ya casi se presentan y saludan. Cada invitado podrá escoger una de las seis preguntas que pronto les compartiremos más adelante. Luego de que nuestros invitados participen, mis compañeros de este curso y todas las personas que se han unido tendrán un espacio para dialogar con las personas invitadas e invitados. Y ya casi vamos con las 6 preguntitas, pero primero vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Susana Ureña, quien se desempeña en trabajo social. Es un gusto recibirla, Susana. Bienvenida. Ahora queremos que en una frase muy corta nos diga su mejor consejo para las futuras profesionales en trabajo social que logren encontrar trabajo de calidad apenas tengan ese título en la mano. Está en verlo como un proceso, no es algo que ocurre de un día para otro. También estar abiertas y dispuestas a a las nuevas formas de trabajo que hay. Creo que con todas las contradicciones y todas las implicaciones que eso tiene, pero actualmente eh, las áreas de conocimiento están muy desdibujadas como especificidades, entonces hay que abrirse a las nuevas áreas de conocimiento y las formaciones. Yo tengo la experiencia de trabajar formación para el trabajo, que es formación muy concreta, y tengo la experiencia de trabajar también formación universitaria, y creo que para ambos escenarios es la misma recomendación. Hay que abrirse a estas nuevas posibilidades y desarrollar muchas habilidades. Lamentablemente, esa es como la realidad laboral, y digo lamentablemente porque a veces nos abrumamos con todo lo que hay que aprender, pero creo que es definir un camino y hacer trayectoria por ahí. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, tenemos a José Luis Arce, es el coordinador de la carrera de publicidad y exdirector de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Qué bueno que pudo acompañarnos. Si usted pudiera regresar a su último año de U, muy brevemente, queremos hacer con usted un visco para adentro. ¿Qué consejo le daría hoy a ese joven José Luis que años atrás estaba a punto de graduarse y empezar a buscar un trabajo de calidad? Muchas gracias por la invitación a Alejandro y a todos y todas por acá. Mucho gusto, mi nombre es José Luis. Yo pensaría que la primera parte es desarrollar esa capacidad para manejar la incertidumbre, ¿verdad? Que creo que al final es una de las cosas que a la mayoría de los y las estudiantes y a todas las personas nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Uno sale de un proceso y cree que entra otro y todo va a estar súper seguro y ya voy a encontrar el trabajo de mi vida y es el trabajo perfecto que además imaginé. Y si a eso le sumo la idea de que va a ser el salario perfecto, ¿verdad? Y que tiene las condiciones perfectas, obviamente digamos que voy a caer en una situación como de ahuevazón, digámoslo así. Entonces yo lo primero que diría es que uno tiene que aprender a manejar esa incertidumbre que hay después de decir, bueno, yo cierro esto, porque hay un montón de preguntas más que respuestas. Es decir, cuando uno cierra un proceso como la U, todo el mundo le dice, hey, muy bien, ya llegaste a la meta, tenés el título, ¿verdad? Y ahora qué, la realidad laboral es muy diferente a la realidad de la universidad y en ese sentido
Todas esas habilidades que se han desarrollado en la universidad les van a permitir también enfrentar dinámicas nuevas que van a encontrar allá, pero siempre va a haber incertidumbre. Entonces, esa pregunta que yo me hacía cuando estaba de la edad de ustedes, de ¿seré lo suficiente? ¿Podré hacerlo? ¿Tengo la capacidad para? Siempre van a salir, ¿verdad? Y lo que sí les diría es como que lo primero hay que entender es que esas preguntas, esa incertidumbre, siempre va a estar ahí, los va a acompañar el resto de su vida, incluyendo ya cuando estén más grandes. Y a ese chico le diría que tenga un poco de paciencia y que se quiera un poco más también y que quiera un poco eso que está construyendo porque es suficiente. Entonces, poco a poco uno va aprendiendo que la vida lo va llevando, digamos, por los caminos que uno realmente tenía que irse y por el que puede desarrollarse y pues por ahí seguiría la respuesta. Muchas gracias, José Luis. Nos complace tener entre los invitados a este foro a Félix Ríos Gadea, quien es teólogo, con amplio conocimiento en coordinación de proyectos sociales y quien en este momento es coordinador de Dirección Regional Senderos, el cual es el Centro de Derechos Sociales del Inmigrante, sector norte-norte. Don Félix, qué bien que pudo estar por acá. Si nos pudiera decir, en su experiencia trabajando con comunidades y proyectos sociales, muy brevemente, si usted tuviera una balanza entre habilidades humanas y conocimientos académicos, ¿cuáles pesan más para lograr un trabajo de calidad? Buenas tardes, nuevamente muchísimas gracias. Yo creo que es una pregunta sumamente importante, yo diría axial en cuanto hace referencia al proyecto de vida que uno tiene cuando entra en el proceso de formación profesional que tiene que pasar por la adquisición de conocimientos académicos y confrontarlos con las realidades humanas en la cotidianidad. Creo que tiene que haber un equilibrio que no necesariamente tiene que ser en el tema de pesos y contrapesos en equidad, sino cuando hablo de equilibrio es que tiene que irse sustentando en referencia o con relación a las dinámicas con las que uno se va enfrentando en la implementación de su profesión, tomando en cuenta que cuando hablamos de ser profesionales es que nosotros demos satisfacción desde nuestros conocimientos a una transformación de la realidad que genere bienestar común. ¿En qué sentido hay la balanza? Constantemente hay que estar volviendo a los conocimientos, pero para poder contrastarlos y desde los conocimientos tratar de ver cómo esa realidad se vuelve y se transforma. Digamos que nosotros como profesionales tenemos que ser artesanos de situaciones nuevas. Y aquí yo diría que una balanza importante es que nunca en nuestra realidad profesional tenemos que abandonar como dos cosas que quiero ponerle. Uno, la curiosidad, la admiración ante las cosas nuevas y distintas, porque eso nos empuja a renovar y actualizar los conocimientos para desde ellos tomar decisión. Y lo otro, tener una especie de ejercicio para vivir como profesional en nuestro Rubicon. O sea, tenemos que cruzar el río. Recordando aquella historia del emperador que tuvo que cruzar, confrontando al Senado de Roma, cruzar el río. Es tomar decisiones donde las cuales no hay vuelta atrás, pero que de lo que hay atrás que se deja, siempre hay lecciones que tenés que actualizar y enriquecer. Y en ese plano, esto genera un equilibrio porque nos hace constantes observadores, constantes personas, hombres y mujeres que discernimos y que tomamos decisiones que tienen que aproximarse a la verdad y la justicia. Gracias. Totalmente, muchísimas gracias. Ahora bien, representando al sector salud, participa de este conversatorio Cristóbal Valenciano Chacón, el cual es un odontólogo general encargado del área de odontología de la Clínica de Assembly de la región Huetar Norte. Cris, gracias por darnos un espacio entre paciente y paciente, lo cual es un poco complicado y queremos que de manera muy corta nos recuerde si hubo algún dolor de cabeza o algún enfrentamiento que tuvo usted en su primer trabajo formal, ya que es cierto que, como se dice, que en la calle y en la U, o es cierto que lo que se dice, que en la calle los odontólogos tienen trabajo de sobra. Bueno, buenas tardes. Un saludo para todos.
Claro que cuando salí de la universidad tuve muchos dolores de cabeza. Uno de los principales dolores de cabeza es que a la hora que uno ya llega a trabajar, obviamente yo tuve mi espacio, gracias a Dios, una odontóloga me abrió las puertas de la clínica, entonces pensé que ya estaba solucionado todo, ¿verdad? Pero ir días y que no llegue nadie o ver su agenda vacía es de los principales dolores de cabeza porque usted tiene cosas que pagar, tiene que salir adelante. Entonces, esos son los principales dolores de cabeza, porque a usted cuando sale de la universidad nadie le enseña cómo hacer marketing, cómo hacer salir adelante una clínica, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, es cosas que usted va adquiriendo, porque un odontología no solo se trata de atender pacientes, sino usted también va a ir haciendo una conexión con los pacientes para que usted lo va viendo con el tiempo, para que ellos vuelvan, para hacer que las personas hablen de su clínica, del doctor, ¿verdad? Eso es muy importante, entonces es algo que es uno de los dolores de cabeza, pero que luego se convierte en una enseñanza más que todo. Así es, muchas gracias. Bueno, y también nos acompaña Bianca Zúñiga, quien además de ser orientadora es mi prima. Entonces, Bianca, bienvenida. Y me gustaría preguntarle a la nueva generación de orientadores, ¿qué deberían copiar? Así, literalmente copiar de la generación más adulta de orientadores y orientadoras que ya están ejerciendo. Muchas gracias. Bueno, creo que todos tenemos una figura de referente, alguien a que admiramos o que usamos para inspirarnos, ¿verdad? A la hora de nosotros ser profesionales. Y de mi generación, de mi gremio, es muy usual que todos tengamos recuerdos de quién fue el referente anterior a nosotros, ya sea porque estuvimos en un colegio, en una escuela con un orientador o porque fue nuestro profesor. Lo que yo creo que todos deberíamos desarrollar, independientemente de la carrera, es, a pesar de tener una figura de referencia, es desarrollar nuestro propio estilo como profesional. Porque esas figuras de referencia se desactualizan, esas figuras de referencia pasan de moda, ya no son aplicables a la realidad. Pero desarrollar la propia identidad es fundamental, dirían los adolescentes y la población, nuestra propia skin, desarrollar nuestro propio complejo de habilidades y características personales que hacen que la población a la que nosotros atendemos nos vea como su referente y ojalá sea un referente positivo, obviamente. Entonces creo que eso es algo que se debe de copiar, romper esquemas y paradigmas de profesores, de universidad, de carreras, de formación y desarrollar y fusionar nuestra identidad profesional con la identidad propia, porque eso genera su propio color y eso llama mucho la atención. Muchísimas gracias por la respuesta. También nos acompaña Aaron Josué Arrieta Álvarez, profesional en ciencia del movimiento humano y un gran amigo mío, quien ya labora en un centro de acondicionamiento físico llamado Hill Eds. Un gusto recibirlo y recuperar con usted la realidad de la gente profesional que se está incorporando en el mercado laboral. Es una respuesta pequeña. ¿A usted le ha funcionado el título de bachiller para ingresar al mercado laboral? Bueno, un gusto estar acá y agradecer permitirme el espacio. Siempre es bastante provechoso para mí poder participar de este tipo de actividades. Con respecto al título, bueno, la carrera como tal, por las particularidades que tiene, ha pasado por un proceso en donde se han estado empezando a regular cargos laborales, han empezado a reestructurar qué podemos hacer, qué no podemos hacer, saber cómo se diversifica la carrera para al final de cuentas poder aplicar a diferentes cargos laborales. En la actualidad, para la fecha en la que yo egresé, sí puedo decir que el título me ha funcionado como una herramienta para poder integrarme al mercado laboral, para poder conseguir posibilidades de trabajo y actualmente me encuentro en una muy buena, pero también ha sido como ese sustento que ha dado confianza a la gente para poder decir, ok, te vamos a contratar porque más allá de lo que me está informando tu currículum, tienes un título que está respaldando todo lo que tú estás llevando. Entonces, ellos, al decirme esto, yo llego a la conclusión de que están tomando una decisión a partir de no solo simplemente lo que ven o lo que yo llego a reportar, sino que ya está este documento de peso, que a mí es lo que me está permitiendo este acceso a estas oportunidades. Anteriormente sí, pude topar dichas con oportunidades laborales que no necesitaban ese título, pero a día de hoy, por
esos cambios que se han generado por la incorporación reciente del colegio de la carrera, ya es un hecho de que se debe tener para poder ejercer funciones sin problemas legales. Muchas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a todos por esas presentaciones breves. Y ahora sí, vamos con las preguntas, esas 6 preguntas de las cuales ustedes, Bianca, José Luis, Félix, Cristóbal, Aaron y Susana, van a poder escoger solamente una y así como que de manera muy espontánea y sin ningún orden en particular van a escogerla y queremos que este sea un espacio de diálogo relajado, no es una entrevista. Entonces, bueno, ahí ya se están proyectando las 6 preguntas que tenemos y la primera pregunta la titulamos Lo significativo, que de alguna manera es como que, ¿qué fue lo más significativo que les ocurrió a ustedes a la hora de encontrar este trabajo profesional? Ahí, También está la segunda pregunta que se titula Lo exitoso y esta es, ¿qué aspecto de su formación universitaria considera esencial para dar con éxito ese paso de la U al actual mercado de trabajo? Luego, la pregunta número 3 la llamamos lo que mejoraría, es decir, ¿qué le gustaría fortalecer o transformar ahora en su formación actual para mantenerse vigente por más años en el mercado laboral? Para la cuarta, alumbramos el desarrollo. ¿De qué manera su profesión le impacta positivamente a usted y a su proyecto de vida también? El desarrollo solidario inclusivo de Costa Rica. Como la quinta tenemos la calle. A partir de su experiencia, ¿qué ha aprendido en la calle porque la uno se lo enseñó? La sexta pregunta le titulamos La plata y es saber si es importante pensar en la plata, al igual que es importante pensar en el título. Acá, no sé si Susana nos podría ayudar de primero a contestar alguna de estas preguntas, puede ser cualquiera de las 6. Ok, ok. Bueno, me gustan varias, pero yo me voy a inclinar por lo significativo. Cuando yo ingresé al mercado laboral, quizás no tenía tanta noción de esto y creo que hoy, a la fecha, creo que eso es sumamente significativo. Lo que ahora se le conoce como marca personal, ¿verdad? Pero que es justamente esa esa red de contactos que usted realiza en la universidad. La U es un espacio riquísimo para hacer eso, ¿verdad? Para conocer gente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la U, inicialmente un profe decía, es que ustedes están aquí, creo que era un profe de humanidades, como en los primeros años, y decía, ustedes están aquí con gente que en algún momento va a llegar a ser diputados o van a estar en cargos de poder. Y yo lo veía como algo muy lejano y ahora lo veo como algo real. Realmente, o sea, gente que una veía ahí en la U, en el pretil, que actualmente están ejerciendo cargos, digamos, públicos o cargos de poder. Y yo creo que eso es sumamente significativo. Y si lo traigo como a mi experiencia de inserción laboral, yo les puedo decir, bueno, yo he estado en 5 espacios diferentes, en 5 lugares de trabajo, digamos. Y de los 5, 4, o sea, solo uno fue por un proceso totalmente externo y ajeno a alguien que yo conocía. Los otros 4 fueron por referencia. Y yo sé que esto es polémico. La gente dice, es que sí, en Costa Rica todo se maneja por argolla, pero es que no. En realidad, el costo digamos, viéndolo desde el sector empleador, el costo de tener una persona totalmente desconocida o con un perfil totalmente desconocido es mucho en relación a una persona que ya viene con una referencia previa. Entonces, para mí eso es lo significativo. Aprovechar muchísimo el espacio de la U para generar buenas impresiones con docentes, entre los mismos estudiantes, entre los mismos compañeros, compañeras. Eh, Continuando un poco con esta historia, de esas 4 experiencias que les dije, que son de referencia y no les estoy hablando que eran mis amigas de tomar café, digamos, fueron personas que en algún momento me conocieron en la U,
no tan cercanamente, pero que en el momento que hubo una posibilidad laboral, eh, se acordaron de mí, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, no es como, como les digo, no es como que, ah, sí, solo mis amiguitas y con mis amiguitas o con mis amiguitos de la U, es el trabajo que se hace a diario en ese espacio, es riquísimo y yo creo que eso es sumamente significativo para la inserción laboral. Muchísimas gracias, Susana. Pues, Ahora vamos con José Luis, el de publicidad, que nos ayude con una pregunta. Sí, como para hacerle honor a la publicidad, hablemos de plata, ¿verdad? A mí una de las cosas que me llaman más la atención, sobre todo estando en una universidad pública, es que muchas veces no se vincula la realidad de que todos necesitamos dinero, ¿verdad? Todos necesitamos ganar plata, independientemente de la función social que cumplamos, ¿verdad? Y algunas carreras son mucho más enfocadas a la función social, otras son muchísimo más concretas en la parte comercial. Pero independientemente, aquí no va a haber nadie que me diga, voy a trabajar solo porque me encanta y porque es muy lindo, ¿verdad? Siempre nos van a pagar. Entonces, esa parte de la plata es fundamental y yo les diría que uno de los primeros aprendizajes que uno tiene que tener es el tema de, si no lo tuvo, aprender a educarse financieramente. Porque ustedes van a escuchar a lo largo de su vida, no me alcanza la plata, no me alcanza, no me pagan lo suficiente, este trabajo no me paga lo que yo tengo que hacer. Y lo cierto del caso que el problema no está tanto en el trabajo. Obviamente hay trabajos en los que no nos pagan lo que debería ser y eso es una irresponsabilidad, ¿verdad? Por lo menos un trabajo debería pagarnos lo que está reglado por ley, ¿verdad? Por norma, pero digamos que yo lo que sí le recomiendo mucho a mis estudiantes ahora es el tema de que si no lo tuvieron, empiecen a autoeducarse financieramente. Porque lo cierto del caso es que usted llega, empieza, gana 100 colones y siente que el mundo es maravilloso y ya se puede comprar 5 entradas para los diferentes conciertos que viene Karol G, que viene el otro, que viene, y te empezás a utilizar ese dinero y después estás, no me alcanza. Entonces necesito un aumento y después te suben de puesto o conseguís otro trabajo e igual no te alcanza. Y eso tiene que ver precisamente con el tema de que no nos han educado financieramente. Entonces, mi principal consejote así que de verdad, ojalá empiecen y hay herramientas, hay productos en línea hechos incluso por banca o por el Estado aquí para empezar a entender cómo funciona el dinero, ¿verdad? Porque entonces yo llego, tengo mi primer salario, pero además tengo mi primer tarjeta de crédito. Y todo el mundo que tiene una tarjeta de crédito normalmente tiene una anécdota no muy bonita con una tarjeta de crédito. Es decir, cuando yo me embarqué, cuando yo hice un viaje, me compré el concierto de Bad Bunny a 12 meses, tasa a cero, ¿verdad? Con la tarjeta de crédito y después me doy cuenta de que obviamente eso no es un negocio para la banca, pero no es un negocio para mí. Entonces, desde ya, lo poquito que aprenden a ganarse, sea con asistencias y demás, vayan educándose financieramente, vayan educándose en la lógica de el ahorro, en la lógica de lo que yo puedo gastar, en lo que no puedo gastar, lo que es una necesidad, lo que se convierte en un lujo, porque independientemente de cuánto uno llegue a ganar, yo conozco gerentes a los que no les alcanza el dinero, ¿verdad? O hay una realidad que probablemente la vivan ustedes en sus familias y la vivimos en Costa Rica. Hay una tasa de endeudamiento de la gente que trabaja enorme en la U, fuera de la U, en los mismos bancos. O sea, los bancos hacen planes para que sus empleados salgan de los endeudamientos que tienen, ¿verdad? Y eso es precisamente para mí uno de los principales problemas, ¿verdad? Entonces yo creo que hablar de plata es más allá de decir yo quiero ganar mucho y cómo hago para ganar mucho, aprender a administrar lo que a uno le llega. Y el segundo punto que es súper importante con la plata es uno se piensa normalmente cuando sale de la U como empleado, alguien me va a pagar, pero llega un momento y nos pasa a muchos de nosotros que se vuelca el asunto y se convierte en cómo hago yo para generar plata. ¿Podré yo generar plata? ¿Podré yo dar empleo? ¿Podré yo hacer cosas y más bien darle plata? A mí es la historia de mi vida, digamos. Y al final también, como les decía, hacer plata de cero, de ideas, de vender ideas, productos o servicios, que es lo que hacemos en publicidad, ¿verdad? No es fácil, pero también es otra forma de obtener ese dinero
que probablemente no voy a tener cada 15 o cada 30, como todo el mundo sabe que ahí está esperando la quincena, ¿verdad? Pero también puedo producir. Entonces, ojo eso, ¿verdad? Porque muchas de las ideas es, bueno, voy a ir a emplearme con alguien. Perfecto, vayan a emplearse con alguien, pero aprendan también y piensen también que probablemente ustedes podrían generar ese dinero, podrían generar plata. Y eso tal vez es de las cosas más importantes de la plata. Nunca es feo tener plata, es muy bonito, ¿verdad? El problema es no tenerlo. Listo, muchas gracias por el consejo. Bueno, muchísimas gracias a José de nuevo por el consejo. Y no sé si Bianca quisiera seguir con tu pregunta. ¿Cuál escoges? Bueno, escojo la calle. No, eso me gustó mucho. Escojo lo exitoso. Eso, porque Ok, creo que junto las dos. ¿quiere que Lo le que me... repita la pregunta o...? Sí, gracias. Ok, sí, sería, ¿qué aspecto de su formación universitaria considera esencial para dar con éxito ese paso de la U al actual mercado de trabajo? Gracias. Sí, creo que lo exitoso, y esto igual es para todas las carreras, es que la universidad nos da un ambiente de simulacro. Y me refiero al desarrollo de habilidades, lo que mal llamadas habilidades blandas, que en realidad son mega habilidades, y tres en específico, que cuando uno está en la vida universitaria, tiene que lidiar con eso y uno dice, este compañero o este profesor, cuando yo me gradúe lo dejo de ver, y luego llegas al mercado laboral Ahí está. y hay un copy-paste de esa persona justamente. Tal vez no es ella, tal vez no es su rostro, tal vez no es su cara, pero es su personalidad, toca tus puntos débiles, te pincha donde te duele. Entonces, cuál sería eso exitoso que me enseñó la universidad? A no poder escoger con quién trabajo, a no poder escoger mi equipo, no poder escoger quién es mi figura de autoridad y aún así tener que desarrollar las habilidades necesarias para sacar la tarea. Y en tres cosas muy puntuales. En la resolución de conflictos, vital entender que si yo tengo un problema con mi compañero en este momento, por quién saca una fotocopia, por quién hizo la diapositiva, por quién fue a hacer la entrevista y no lo logro gestionar, en el futuro esa habilidad no la desarrollo y va a ser un problema en mi lugar de trabajo. Otra situación es el manejo de la autoridad. Si me da miedo dirigirme a una figura de autoridad como un profesor, si me da miedo exigir un derecho, hacer un correo solicitando respetuosamente que un procedimiento se cumpla o pidiendo cuentas de algo, en el futuro voy a ser un subordinado, no importa el puesto laboral en que me encuentre, porque no logro desarrollarme con habilidades para las figuras de autoridad porque me ejercen cierto estrés, me da cierto repelús, diría el español. La otra, el manejo de la frustración. Si como estudiante eres una persona que se te va el sueño, el hambre, te da tracones, te da insomnio o te quedas dormido en clases por estrés, se te cae el cabello, estás a punto de renunciar 7 veces durante el mismo curso, eso no se va a cambiar a la hora de tener trabajo. Es que nosotros nos graduamos, nos dan el título y somos exactamente la misma persona que éramos hace 2 segundos atrás, antes de que nos dieran el título. Entonces, el desarrollar la capacidad de manejar nuestra propia frustración con autocuidado, con terapia, con salud mental, con una organización del tiempo que nos ayude a reforzar nuestros puntos débiles mientras somos estudiantes, va a ser vital para cuando busquemos trabajo y para que lo sostengamos, porque muchos tienen éxito encontrando su primer trabajo, pero no lo sostienen, renuncian, y es una de las grandes quejas de la generación Z, que le tenemos a la generación Z, ¿verdad? Las otras generaciones decimos, esta población encuentra trabajo fácil porque tienen carreras de amplia apertura laboral, pero no lo saben sostener, renuncia fácilmente porque no lograron desarrollar habilidades dentro de la carrera, dentro del ambiente universitario, que les permita sostener un trabajo a mediano y largo plazo. Y con esta última, lo que sería lo que mencionó el compañero José Luis, que es el uso efectivo de los recursos. En la universidad, y si estamos en una pública, se nos da becas, se nos da transporte, se nos da alimentación, acceso a biblioteca y algunas otras cosas, amenidades que podemos tener derecho. Y si no sabemos utilizar nuestros recursos, disponer del dinero, hacer un presupuesto, nuestra propia agenda, incluso hasta el lugar donde habitamos, si no sabemos convivir con la otra persona, si no sabemos mantener limpio nuestro lugar de dormitorio, nuestro lugar donde nos bañamos, no sabemos cómo poder accesar
a un buenos días, un por favor, un gracias. El tener nuestros recursos como estudiantes, económicos, sociales, redes de apoyo, todo lo que ahora parece que como universitarios se nos ha dado y no son importantes porque es nuestro derecho, porque de por sí yo apliqué para esa beca. En el futuro eso se va a transformar en hora de almuerzo, de la computadora de uso de la institución, la fotocopiadora, la impresión, los viáticos. Entonces, son representaciones de cómo yo utilizo mis recursos siendo universitario, lo que tengo a mano, porque muchos dicen es que estamos en la U, no tenemos plata, pero sí tienen muchos otros recursos que utilizar. Si los utilizan inteligentemente cuando tengan sus primeros trabajos, van a poder utilizar sus recursos de lo que tengan las herramientas de la forma más sabia posible. Entonces, creo que a criterio personal, la universidad me enseñó a sobrevivir esos años y fue muy importante para mí porque lo logré hacer a nivel laboral. Entonces, chicos, chicas, si en este momento están pasando por un trago amargo, con compañeros, con profesores, esto no es algo que yo paso la página, esto va a ser el día a día que yo voy a tener que resolver en mis lugares de trabajo. Y si tengo la capacidad de terminar un proyecto con alguien con quien no me llevo bien, con alguien que me ha defraudado, si logro sacar la tarea, si aunque un docente me ha frustrado el 100 o la nota perfecta o me ha hecho sentir mal y logro aún así sobreponerme a eso y lograr el objetivo que es pasar el curso, entonces estoy desarrollando habilidades que en el futuro se van a transformar en proyectos, en movilidad laboral, en oportunidades de trabajo, en proyección a la hora de verme ante jefaturas. Y creo que eso se desperdicia a veces en la carrera universitaria porque creemos como estudiantes que estos años de estudio estamos destinados a sufrir y no, estamos destinados a aprender. Y eso sería lo exitoso de la universidad. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias. Si gustan, podemos seguir con Cristóbal. Buenas. Yo escogería la de qué me mejorarían. Sí, lo que mejoraría. ¿Gustas que te repita la pregunta? Sí, por favor. Ok, sería ¿qué le gustaría fortalecer o transformar ahora en su formación actual para mantenerse vigente por más años en el mercado laboral? Muchas gracias, Génesis. Sí, sí. Yo lo que me mejoraría o también para mantenerme más activo, ¿verdad? Durante muchos años, es que como sabemos, la odontología es una profesión que va avanzando, va cambiando, la tecnología, ¿verdad? Las maneras de atender a las personas. Por ejemplo, las resinas ya cambian, antes usábamos amalgamas, ahora usamos resina, los implantes, los escáneres, ya no hacemos analógicamente, ahora usamos escáneres. Entonces yo pienso que hay que ir avanzando conforme todo vaya, si no uno se va quedando, ¿verdad? Eso es muy importante. A nosotros nos ayuda mucho el Colegio de Cirujanos Dentistas, organiza congresos y espacios académicos todos los años, también ir a cursos, hacer especialidades, obviamente, ir a otros países a conocer nuevas habilidades. Cuando uno está en la universidad hay odontólogos que le dicen "Ah, se hace de esta manera", y luego uno va a otra clínica y le dicen se hace de esta manera, y luego en la calle es todavía peor, ¿verdad? Digamos, hay odontólogos que les gusta trabajar de una manera, luego de otra manera, entonces uno se va adaptando a lo que uno mejor, a como uno mejor trabaja, pero sin ninguna duda, sin dejar al lado las habilidades humanas, la comunicación, la empatía, la capacidad de comprender las necesidades de las personas, de cada paciente. La tecnología cambia mucho, pero el trato humano y la confianza siguen siendo fundamentales. Mantenerse vigente, ¿verdad? No es solo saber más, sino también seguir aprendiendo a servir mejor. Eso es lo más importante para tener muchos años, una exitosa carrera y un exitoso trabajo. Muchas gracias, ese sería mi mensaje. Yo en este momento les tengo que dejar porque sí tengo unos pacientes ya en lista, pero muchas gracias por la invitación. Entonces, muchas gracias y ahí para lo que ocupen, un saludo. Muchísimas gracias a usted, don Cristóbal. Y bueno, ahora me gustaría que escucháramos a don Félix. No sé si le repito las preguntas. Sí, por favor. Claro que sí. Bueno, tendríamos la primera, lo significativo, que en general sería como
¿qué fue lo más significativo para usted de pasar de este proceso de la universidad al mundo laboral? Luego, lo exitoso, ¿qué aspecto de su formación universitaria considera esencial para dar con éxito ese paso de la universidad al ámbito laboral? ¿Qué lo que mejoraría? ¿Qué le gustaría fortalecer o transformar de su capacitación actual para mantenerse vigente por más años? El desarrollo, de qué manera su profesión impacta positivamente a usted, a su proyecto de vida y también al desarrollo solidario, inclusive en Costa Rica. La que titulamos La Calle, que sería como que esas experiencias que quizás la universidad no le dio a usted, pero que en el camino de la vida fue aprendiendo. Y la sexta que titulamos La Plata, que si usted piensa que es importante, pensar en la plata al igual que en el título. Muchas gracias, Taylor. Con gusto. Me voy a enfocar un poquito en la calle porque creo que refleja mucho mi estilo de vida, mi compromiso profesional. Yo además de teólogo, soy filósofo y yo podría decir que en la universidad, las dos facultades en las que estuve, una en Managua y otra en Guatemala, uno aprende mucho, o sea, adquiere mucho conocimiento que de pronto en el mundo, en el imaginario, es como muy abstracto. Ustedes se imaginan estar mencionando filósofos, corrientes de pensamiento, teorías del conocimiento, que cosmovisiones, que epistemología y todos esos asuntos que de pronto dicen de qué va el asunto, ¿no? ¿De qué sirve para la vida? O si estás hablando de la idea de Dios, la gente cree que es asunto de como de oraciones, de rodillas y de inciensos. Sin embargo, eso que en el ámbito académico se va adquiriendo, la calle es el examen más completo que he tenido yo después de haber salido de las aulas de la universidad. ¿Por qué? Porque es donde he podido precisar que una serie de elementos, producto de la reflexión, de la investigación, del ejercicio, del uso racional, consciente de la inteligencia, tiene su razón de ser en la cotidianidad, porque después de mi salida de la universidad me tocó acompañar procesos comunitarios en diferentes sitios y que por alguna razón ameritaba poder darle respuestas, no para que la gente repitiera contenidos o definiciones o cuestión de pura semántica, sino para que comenzara a definirse y estructurarse un modo de ser en un mundo tan cambiante. Bueno, yo ya salí hace algunas décadas, soy un hombre en permanente formación por la realidad a la que tengo que acompañar, pero la filosofía y la misma teología con el paso del tiempo también van adquiriendo nuevos rudimentos que tratan de responder a los cambios del mundo. Y en ese sentido es la calle donde no solamente he podido aportar, colaborar en la educación no formal, porque yo creo que para mí es fundamental el hecho de no academizar el conocimiento, sino volverlo más cercano a lo que cada persona vive. Pero en los diferentes encuentros con seres humanos, también he tenido una escuela que me permite refrescar los conocimientos que tuve en la universidad. Y yo creo que ahí es importantísimo. Y yo también me decanté por la calle porque yo creo que para mí resuelven las otras preguntas, porque es a fin de cuentas donde uno tiene la verdadera posibilidad de potenciar, no el título, sino el paso por las aulas donde ha habido gente que te ha aproximado la oportunidad de reconocer un poco la sabiduría, como decía Pablo Freire, ¿verdad? Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, sino nos educamos en la reciprocidad, en el encuentro. Yo creo que aquí es importante porque hoy la urgencia de poder contribuir desde de los principios filosóficos y teológicos a un mundo que se tiene que humanizar. Parece una paradoja de que hoy tengamos que estar pensando con todo el despunte tecnológico que hay que volver al corazón. Esto no es romanticismo, no es una cuestión de retórica, sino porque tenemos que volver a sentirnos seres humanos y estar en permanente salida para encontrarnos en un mundo interconectado, pero absurdamente distante.
porque nos estamos llenando de signos, pero no de gestos que establezcan vínculos. Yo creo que la calle a mí me ha permitido saber que soy persona y que al encontrarme con otros que son personas, esa otredad, esa posibilidad de ser familia humana, me lleva a que una universidad que no te da títulos rubricados ni sellados, pero que te dan capacidad para ser un ser humano más en la escuela de la vida. Yo creo que para mí la calle, solamente porque me he desarrollado como profesional, porque he ido mejorando constantemente y porque he considerado que puedo ser exitoso, no en soledad, sino en comunión. Y tal vez nada más para aprovechar a ustedes que se están formando, no está por ahí, pero creo que nada más como un consejo de amigo voy cercano a los 60 años, nunca desestimen ustedes aventurarse a formarse aún sin haber salido de la universidad. Hoy se pide a los profesionales que salen de la universidad, parece contradictorio, que tengan experiencia, pero ustedes comiencen a tener experiencia haciendo voluntariado en esa cercanía con otros seres humanos desde los cuales pueden ir aportando la riqueza de lo que van sabiendo. No esperen a salir de la U para crecer como personas en la comunidad desde lo que ya están aprendiendo. Muchísimas Gracias. gracias por ese consejo. Y bueno, vamos ahora con Aarón. Eh, ¿Qué pregunta te gustaría responder? A mí me gustaría más con respecto a el desarrollo. Perfecto. Y esto cumple No, como... Ajá, dime. no, adelante, gracias. Sí, es una pregunta que a mí en lo personal me llegó directamente y es el tema de cómo mi profesión a mí me impacta personalmente, mi bienestar y cómo esto termina beneficiando a nivel de las comunidades, a nivel solidario. Y siento que a nivel profesional uno tiene que ver las diferentes áreas que tienen las carreras de cada uno de nosotros. He sido de la idea de que todas las carreras existen por una necesidad en concreto para suplir tareas y eventualmente poder llevar a cabo diversas labores que nos benefician a todos como sociedad. Desde mi ámbito, al ser algo que compromete mucho el movimiento humano y las personas, a mí siempre me ha habido como una necesidad latente de comunicarme con las personas, pero a través del movimiento he logrado llegar más allá con esto. Una de las visiones principales con las cuales yo me enfoqué mucho, con las que yo me enfoqué mucho a lo largo de la carrera fue familiares, pérdidas familiares, que fue como uno de los puntos principales los cuales marcó directamente el enfoque actual con el que tengo con mi profesión. Me llena de cierta manera a día de hoy poder trabajar con una de las poblaciones que más me encanta, que es adultos mayores, principalmente por el hecho de que para mí me asume bastante reto porque tengo que estar actualizándome constantemente, pero al mismo tiempo me llega a ser placentero para mí ir actualizando constantemente para poder ofrecerle a esa población un trato de calidad, un trato que, como bien le digo a mucha gente, me hubiese gustado haberlo llevado a cabo con familiares míos en su momento en específico. A nivel de proyecto de vida, fue un área, el manejo con adultos mayores, en la prescripción del ejercicio, en la reeducación física y también en la reeducación sobre el movimiento humano. Es un área que como tal me gusta y me lleva más allá, principalmente porque todos vamos para arriba, no es algo que podemos obviar y muchas personas en estas etapas las tienden a dejar un poco por atrás, así decirlo, y ha sido algo para mí importante trabajar en esa visión con las personas con las que he hablado en este tipo de ámbito. Principalmente porque seguimos siendo humanos, independientemente de las edades que tengamos, seguimos siendo humanos.
Y para mí ha sido algo maravilloso porque terminas conectando con esas personas, no solo a nivel social, sino a nivel de movimiento. Les beneficias a las personas, ves cómo su salud va mejorando con el paso del tiempo, cómo se reintegran actividades que no realizaban a lo largo de muchos años, cómo cambia su calidad de vida, cómo estas personas llegan a realizar actividades que inclusive no creían que eran capaces de hacer. Y siento que es lo que más me ha llenado y es lo que me ha impactado más de manera positiva a mí, desde la profesión, desde lo que me ha otorgado la profesión y a nivel social también por el hecho de que ya nos podemos integrar con personas que tienen muchas necesidades y no solo a nivel físico, sino necesidades a nivel social, porque todos somos humanos, todos ocupamos socializar al final de cuentas. Y lo he sentido muy provechoso porque esto me ha permitido entrar a proyectos municipales, a voluntariados y diferentes tipos de organizaciones donde esto mucha gente lo ve como algo sumamente lejano o preocupante, pero la verdad es que uno llega a desestigmatizar, por así decirlo, y a llevar las cosas de la mejor forma posible, con una calidad, a como se le debe tratar a todas las personas, pero también con mucha emoción. Y de ahí a fin, lograr encontrar qué es lo que su profesión realmente, o qué es lo que usted de su profesión realmente le gusta y lo quiere llevar durante toda su etapa de vida. Ahora, desde España, nos acompaña el profe Pierluigi Morera Siorkovich, profesor de Ciencia del Movimiento Humano y preparador físico. Buenas tardes, un gusto saludarlos, espero se encuentren todos bien y ya terminando este semestre que sea de muchos éxitos para todos. Bueno, en cuanto a la pregunta que se me pide, ¿verdad? En cómo logré encontrar el trabajo profesional, la primera experiencia, pues fue precisamente en la universidad, fue prácticamente terminando la carrera de educación física. Me encontraba en un curso de fútbol y ya estaba terminando el curso y los compañeros le hablaron al profesor, en ese momento era profesor de curso y era también entrenador del equipo, y se cuestionaron, ¿verdad?, el por qué no tenía jugadores de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Dentro de los jugadores del equipo no habían jugadores de la Universidad de Costa Rica, entonces le sugirieron al profesor la posibilidad de que de que yo me hiciera ahí, de que yo representara a la población estudiantil. Sin embargo, bueno, hicimos toda la pretemporada, vivimos todas las experiencias como jugador, ¿verdad? Y una semana antes de arrancar el torneo, pues fuimos a jugar un partido amistoso y como no me sentí bien, no me sentí a gusto, y entonces quedó ahí la experiencia como jugador. A la semana el profesor me llamó y yo esperando que me dijera que por qué no volvía, ¿verdad? Pero fue muy claro, ¿verdad? Que la propuesta de la llamada o el propósito de la llamada era más bien darme la oportunidad de acompañarlo a él dentro del cuerpo técnico como preparador físico. Entonces, ahí fue mi primera experiencia laboral, donde recibí el primer salario, donde pude empezar a aplicar los conocimientos que adquirí en la universidad. Entonces fue precisamente en la Universidad de Costa Rica, a nivel de segunda división, donde inicié, ¿verdad? En mi carrera como preparador físico y como entrenador en el área del fútbol. Muchísimas gracias. Bueno, en estos últimos 10 minutos que tenemos, mis compañeros quisieran hacerle unas preguntas muy, muy directas a algunos de los profesionales que nos acompañan. Entonces, dejo el micrófono abierto para quien quiera hacer alguna consulta. Creo que Luciana tenía una pregunta que hacer, si mal no recuerdo. Lucy, ¿estás por ahí?
Bueno, Taylor, si no, yo también tengo una duda, bueno, una consulta que Perfecto, adelante. me gustaría hacerle una consulta a Susana. No sé si todavía está por ahí. Sí, acá estoy. Te Ah, bueno, escucho. es que, bueno, mucho gusto, mi nombre es Lindsay, yo soy de la carrera de ingeniería y bueno, ¿será que desde su experiencia y toda tu trayectoria me podría como orientar si la práctica profesional o trabajos comunales o actividades extracurriculares ya en el mundo laboral nos lo pueden contar como experiencia? O no sé si me podría orientar como un poquito por ahí. Ok. Esa es una muy buena pregunta. Y pasa por cómo leemos, digamos, las ofertas laborales y qué tan entendemos por experiencia. Cuando una oferta laboral dice experiencia comprobable, muchas veces no se cuenta. ¿Por qué? Porque la experiencia laboral, o por ejemplo, en algunos sistemas de contratación, toman en cuenta eso para temas de anualidades o para temas de algunas otras retribuciones económicas. Y ahí sí se cuenta únicamente la experiencia laboral remunerada, ¿verdad? Pero, ¿qué es importante? Bueno, es la experiencia en cuanto a destreza que genera las prácticas, el voluntariado, todo lo que es experiencia fuera de las aulas. Yo podría decir que es la base, digamos, de muchas de las destrezas profesionales. Entonces, indistintamente de la carrera, ¿verdad? Sea una carrera em, muy operativa o una carrera que indistintamente la experiencia que da eh, esos espacios, nadie se la quita, ¿verdad? Entonces, entre más contacto tengamos con voluntariados, con prácticas, em, y una recomendación para mí clave es esa, de esos espacios hacer el mejor trabajo, o sea, trabajar con excelencia. Yo siento que ahora la excelencia se ha visto muy tergiversada por la excelencia académica, ¿verdad? Obtuve un 9 para arriba en mi promedio, entonces tengo excelencia académica, que es muy distinta a la excelencia en el trabajo, ¿verdad? Y creo que en esos espacios hay que aprovecharlos para hacer con excelencia, así sea que a usted la manden a sacar unas copias, hágalo con excelencia, hágalo con la mejor actitud y que esa experiencia que usted va a tener ahí, nadie se la va a quitar, indistintamente se la reconozca o no. Para efectos, digamos, de elaboración de un currículum, yo siempre les recomiendo que sí la incluyan como experiencia. eh, Hay ahí algunos tips, ¿verdad? Creo que por temas de tiempo tal vez no lo podemos profundizar, pero sí hay muchos tips que una normalmente da para que las personas puedan aprovechar ese espacio, esa experiencia y proyectarla para la inserción laboral. Muchas gracias, Susana, quedó clarísimo. Le agradezco mucho. Con mucho gusto. Bueno, ahora yo también tengo una pregunta. Esta me gustaría dirigírsela bueno, a don José Luis. Sí, Bueno, listo. Bueno, mi nombre es Pablo Villegas, yo soy estudiante de microbiología y mi pregunta es más respecto a tipo, bueno, como se hablo de dinero, respecto al pago de impuestos, a la formación de lo que son como empresas consultoras y las posibilidades profesionales que tenemos en el exterior. ¿Usted considera que la UCR debería enseñarnos este tipo de realidades que están afuera? sí, yo creo que digamos que hoy ninguna malla que esté actualizada debería excluir la parte de gestión, ¿verdad? La parte de gestión, estamos hablando de este tema, digamos, de cómo administrar proyectos, cómo administrar, ¿verdad? Un emprendimiento, cómo desarrollar, digamos, todas esas habilidades blandas para poder incluso liderar procesos, ¿verdad? Porque creo que a la larga eso es fundamental. Como te digo, ya hay carreras que lo hacen y si no, las carreras deberían también ver esa posibilidad precisamente porque no todas las personas están saliendo a ser empleadas, ¿verdad? La empleabilidad también va a depender muchísimo de esa capacidad que tenga yo también para aprender ciertas cosas, ¿verdad? Así como aprendes
hacer TikToks y hacer esto y hacer el otro, pues hay que explorarlo, ahora hay que aprender qué es pagar el IVA, qué es pagar impuestos una vez cada año, qué pasa si yo me conformo a una sociedad o con alguien, me hago socio de alguien, ¿verdad? Todas esas cosas van a tener sus implicaciones. Entonces creo que eso es una materia súper agradable, súper interesante. A veces pasa y es la realidad que a ustedes no les hace tanto clic en ese momento en que están porque ya quieren salir, porque quieren terminar, pero la realidad es que eso les va a acompañar, ¿verdad? En algún momento llegan y llegan y le hacen un trabajo a alguien y les dice, pero haceme la factura y lo primero que hacen es, oh, ¿cómo hago una factura? ¿Cómo hago yo una factura? ¿Cómo me meto al nuevo sistema de Hacienda? ¿Cómo funciona eso? ¿Tengo que pagar impuestos? ¿Pago ya impuestos? ¿Verdad? Son cosas que de alguna manera yo como estudiante debería entender y no de tener miedo, ¿verdad? Hay gente incluso del área de ciencias sociales que a veces dice, yo me metí a ciencias sociales porque yo no quiero nada con los números. Los números nos van a perseguir el resto de nuestras vidas. Ahí van a estar con nosotros. Entonces, desde ahora, uno de los consejos que sí les daría es que hay que asomarse a eso. Hay que entender, cuando ustedes oyen que hay que pagar IVA, hay que entender eso, porque ya de todas maneras ya pagan IVA, ¿verdad? En muchas de las cosas que compran. Entonces, fundamental lo que vos decís, y las carreras sí tienen que tener su componente ahí para poder ayudarles a emprender y a entender estos números también de una manera más fácil. Si te queda alguna duda, me avisas. Sí, perfecto, Muchísimas muchas gracias. gracias. Perdón, pensé que era Daniela. Buenas, soy Daniela Morales y quería dirigirle mi pregunta a doña Bianca. Con la inteligencia artificial en muchas vías, ¿cómo hay que plantearse la capacitación constante ahora? Muchas gracias, Daniela. De hecho, me parece que el manejo de la IA nos baña a todos como una sombrilla, nos baña a todos. Y una de estas cosas es incluso ustedes aprender a cómo se va a fusionar, independientemente de la carrera, cómo se fusiona la inteligencia artificial con nuestra profesión, abordando la generación alfa, que es la que viene ahora. Porque no importa cuál sea el área de estudio, el área de injerencia a nivel laboral, ¿verdad? Nosotros, los que ya estamos de este lado, los que tenemos varias décadas de estar trabajando, muchas veces vemos resistencia de que, ay no, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a todos. Y va desde el panadero hasta el astronauta. Y no, simplemente es subirse a la carreta, entender cómo va a optimizar mi trabajo, cómo va a mejorar ciertos procesos, porque no importa cuál sea mi profesión, esto es vinculante a todos, incluso es vinculante a nuestro día a día. Si yo le digo a la inteligencia artificial, tengo una cebolla o un ajo y medio banano verde, ¿qué receta hago? Algo ella va a hacer. Sería un desperdicio creer que es nuestro rival. ¿Y cómo lo fusionamos con nuestra profesión? ¿Cómo nos actualizamos? ¿Cómo la utilizamos a nuestro favor? Entender los sesgos que tiene, entender cuál es su área de dominio y dónde entro yo como ser humano, ¿verdad? Pensante, racional, con valores. Entender cómo la puedo utilizar para agilizar cosas que en el pasado, quizás en la universidad me tocó hacer a pie, que quizás en el día a día hace 3 años tenía que hacerlo de otra forma, pero hoy incluso la misma empresa me está exigiendo en los procesos que tengo incluir inteligencia artificial y abrirse a los espacios porque vienen otras cosas, no solo la IA, esto va en evolución, vienen otras circunstancias de vida. Hace unos años a los orientadores nos enseñaron que se decía proyecto de vida y hoy por hoy ustedes, la generación de ustedes nos enseñaron que es proyectos de vida, ya no se dice proyecto, ustedes tienen proyectos de vida. Y para nosotros a veces es muy complejo entender cómo ustedes como generación no ven la vida lineal como nosotros sí la vimos. Vamos a la U, trabajamos, hacemos un fondo de pensión, nos retiramos. Ustedes lo ven como diferentes proyectos, ramificaciones. Y en esas, y en algunas de esas varias, la inteligencia artificial tiene un lugar fundamental. Incluso hasta cómo nutro yo, ¿verdad? Y no soy especialista en este tema, obviamente, pero hasta cómo nutro yo mi propio ejercicio, qué sabe de mí esa entidad, cómo está mi algoritmo en redes sociales,
y muchos tienen identidades, son un tipo de persona en YouTube, son un tipo de persona en Instagram, son un tipo de persona en TikTok, ¿verdad? Y esto en el trabajo también. Entonces, mi recomendación a la hora de formarse, a la hora de actualizarse, es no tenerle miedo a lo desconocido. Ahorita es inteligencia artificial porque es lo que está ajustándose a nuestra vida, pero habrá que ver en unos 10 o 8 años, 15, 20, cuál será la tendencia de lo que esto va a evolucionar y poderlo desarrollar con toda la tranquilidad de que para nosotros poder ser medianamente expertos en algo tenemos que pasar por ignorantes primero. Y no nos tiene que dar miedo no saber, no conocer, tener que formarnos, buscar principios básicos de inserte cualquier curso, principiante para inserte cualquier curso y no creer que porque tenemos un título universitario, porque nos acabamos de graduar o porque estamos en una empresa reconocida, eso nos va a hacer expertos en algo que se supone la universidad nos tenía que haber enseñado. Entonces, abrirse a sentirse ignorante un rato, a veces tonto uno un rato, dejar que otras personas con menor experiencia, con menores atestados académicos, con menores posibilidades de estudio nos puedan enseñar cosas. Y si para eso tenemos que abrir la mente a situaciones que nos da temor, pues hacerlo, porque hay cosas que vienen para quedarse. Así como ustedes van a tener un día para graduarse, una fecha, no importa lo que hagan, ese día va a llegar. Ya la universidad sabe cuáles son las fechas de graduaciones. Ustedes deciden cuánto se retrasan en llegar a recoger el título. Hay tendencias a nivel global que no podemos evitarlas. Podemos retrasarlas, pero no podemos evitarlas. Entonces, ese sería mi aporte, Daniela. Espero haberte ayudado en algo. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, por responder la pregunta. Bueno, yo ahora quisiera preguntarle a Félix, que bueno, no sé si se dieron cuenta por el apellido, pero es mi papá. Yo quisiera preguntarle, Félix, ¿qué cree usted que pesa más? ¿Mis habilidades eh, o mi título para encontrar un trabajo de calidad? Afortunadamente, gracias Gabriela por la pregunta. Desafortunadamente, yo creo que lo enlazo con lo que decía en mi anterior participación de la calle, en el marco de los niveles o las formas de contratación. Uno de los requisitos sine qua non es que tengas un título. Sin embargo, no necesariamente el título es garantía de capacidad. Y uno en la vida de calle encuentra gente que es un verdadero profesional en algunos rubros de la vida que nunca han pasado por una universidad. Sin embargo, yo creo que este equilibrio, este elemento de justicia, porque en la vida diaria, en la cotidianidad, hay saberes. Hay gente, hombres y mujeres, que manejan cosas de una manera muy intensa, muy profunda, muy clara, y que a veces no te los da la academia. Yo puedo poner mi ejemplo. Yo estudié filosofía y teología y por cuestiones laborales yo he tenido que desarrollar pericia en el tema de diseño, monitoreo, evaluación de proyectos sociales. Y no, nadie, uno dice que tiene que ver con la filosofía y con la teología. Me sirven de pronto, pero eso lo he tenido que aprender de camino. Me toca trabajar con gente en las comunidades que manejan muchas cosas profesionales del agro, del campo, que manejan mucho por su vida cotidiana, que no está refrendado por un título. Sin embargo, como digo, tristemente hoy, para que te puedan calificar, e incluso en el tema del reconocimiento salarial, es que tengas un título. Pero el verdadero, digamos, forma de ratificar tu capacidad profesional se tiene que dar en la vida, en la práctica, en el servicio, en la ejecución de lo que adquiriste académicamente, pero que tiene que ser enriquecido por la práctica cotidiana. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos cerrando. Queremos agradecer profundamente a Bianca, a José Luis, a Félix, a Cristóbal, a Aarón, a Pierluigi y a Susana. También queremos agradecer a todas las personas asistentes de este foro. Me gradué y ahora qué.
Bueno, y de igual manera queremos darle las gracias al profesor Alejandro Vargas, el profe de curso de comunicación para otras carreras. Creo que hoy aprendimos mucho más sobre los foros virtuales y que estos también son un formato que nos ayuda a vincularnos profesionalmente con personas de muchísimas experiencias y ámbitos profesionales. Y muchas gracias a nuestros invitados e invitadas por acompañarnos el día de hoy. Este Mucho foro va a gusto. quedar grabado en el canal de YouTube de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Entonces, si en algún momento tienen el chance, por favor, compartirlo con todas las personas a que las que le puedan interesar. Creo que es de suma importancia, ahora que tantas personas se van a graduar, ver un poquito de esta perspectiva con profesionales. Entonces, muchas gracias por formar parte de este diálogo y nos vemos pronto. Mucho gusto. Muchísimo gusto. Muchas gracias por el espacio. Tengan Muchas buena tarde. gracias. Buenas Genial. tardes. Un gusto, hasta Gracias, hasta luego. luego.